morenita, te doy la bienvenida a este paso a paso de la técnica Halo Eye, donde vas a utilizar únicamente 3 sombras para poder realizar este maquillaje súper natural. Y si tú aún no me conoces, yo soy Roselyn, maquillista profesional en México. Como ya saben, voy a preparar mi párpado con base de maquillaje para poder enseñarles cómo realizar el efecto Halo Eye. Con una brocha de difuminar voy a tomar este tono y lo voy a colocar en la cuenca, difuminándolo hacia arriba. Muchas chicas me han preguntado qué necesitan para que sus sombras pigmenten más. Yo lo que les recomiendo es que utilicen base de maquillaje o un corrector que sea un poco más claro que el tono de su piel o 2 tonos más claros que el tono de su piel en todo el párpado y no sellen ese corrector, no sellen ni siquiera la base, ¿vale? Ok. Comienzo a colocar, primero a depositar. Si ustedes sellan su base de maquillaje, su corrector o el primer con alguna sombra, le van a quitar el efecto que realmente desean, que es que se note más en cámara. Te voy a dejar aquí arribita un maquillaje que es súper natural, especialmente para párpado caído. Y si no tienes párpado caído, aún así se te va a ver precioso. Voy a tomar ahora este tono con una brocha de difuminar que sea un poquito más compacta y más pequeñita, posicionándola aquí, acá. No estoy tocando el área del epicanto. Recuerden que se los había comentado que así se llama esta zona. Se podría decir que vas a hacer 3 puntitos. Y aquí. De esta manera. Y ahora vas a llevar este puntito hacia acá, difuminándolo. Círculos bebés, muy pequeños. Deseo que la sombra se difumine únicamente en la cuenca. Deben de eliminarse esos puntitos que ustedes colocaron. De un lado a otro, de un lado a otro. Traten de no subirlo tanto. Si este video llega a más de 1000 likes y más de 2000 comentarios, les voy a hacer un video de cómo yo edito mis fotos, ya que sabemos que toda la publicidad, todas las fotos que ustedes ven en internet están editadas. ¿Por qué? Porque se necesita que los colores se pigmenten más. Hay una manera en la que no se ve tan exagerado, pero sí se ven los colores más pigmentados. Me encantaría mostrarles cómo. Así que también me gustaría saber si ustedes desean que les muestre. Coméntenmelo en el apartado de aquí abajo donde está comentarios, si desean que les haga ese video. Ahora tomaré la brocha anterior con la que coloqué el primer tono y voy a desvanecer lo poco que quedó, sin subirlo, que sea allí mismo. Ahora voy a tomar este otro tono con una brocha de aplicar. Se me vino mucho a la mente, y lo van a colocar en esta zona, únicamente en medio. Solo en medio. Sí, les estaba comentando. Me acordé que varias clientas y varias seguidoras de mi página de Facebook me han preguntado, que por cierto mi página se las dejo en el área de la descripción del video. Sí, me han preguntado que cómo edito mis fotos. Entonces, de tantas veces que me lo han preguntado, sí deseo hacerles un video súper completo de cómo se hace.
correctamente, ya que he checado, bueno, me habían comentado que no hay videos como tal tan explicados. Bueno, ahorita en esta zona de aquí, que es donde se hunde, van a hacer como un medio círculo para que se vea como, ¿cómo se podría decir? Bueno, simplemente hagan esto, así, medio círculo, sin llegar tan acá ni tan acá, mire. ¿Ven? Ok, ¿qué les estaba diciendo? ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. Entonces, me comentaron que desean saber cómo se hace. Y pues yo encantada. Realmente me comentan que les encanta cómo se ve la pigmentación en la cámara. Mucho tiene que ver, sí, que no sellen el corrector, que coloquen base de maquillaje o primer o corrector, ya lo había dicho, en el párpado sin sellarlo con ningún polvo ni ninguna sombra, porque luego colocan sombra vainilla. No, no lo coloquen. Si quieren que pigmente más, no deben de colocar nada. Inmediatamente colocan su base de maquillaje, primer o corrector con una esponjita ya previamente húmeda, la exprimen muy bien y empiezan a compactar, porque necesitamos básicamente que solamente sea un poco de humedad para que se compacte muy bien el corrector o lo que hayamos colocado con el párpado, porque si no vamos a tener una capa muy gruesa y va a ser un caos el maquillaje. Aquí pueden ocupar para esta zona un iluminador, alguna sombra más clara, ¿vale? Van a ocupar una sombra más oscura del color que ustedes gusten en esta área, acá y acá. Puede ser, por ejemplo, un morado en la cuenca, rosa aquí, rosa acá y acá un color clarito, como por ejemplo un iluminador, el que ustedes gusten, un dorado. La cosa es de que esta zona de en medio sea más clara que el resto de las sombras. Entonces, lo demás, sombra oscura del color que quieran y solamente en medio una sombra más clara. Ahora voy a tomar nuevamente ese tono y lo voy a colocar con una brocha de barril o cónica en esta zona, haciendo más presión. No estoy arrastrando, solamente estoy depositando. Y lo voy a arrastrar hacia adentro, no tan adentro, pero sí donde terminó la sombra más clara. Hago la forma del párpado. ¿Ven? Hice la forma del párpado con la misma brocha. Lo que deseo es que la sombra de acá con esta se compacten, se unan y hagan como el efecto de que no sabes dónde inició y dónde terminó cada sombra. Este es el efecto Halo Eye, del que una chica apenas en Facebook me preguntó. Es la técnica más fácil para principiantes, para las que apenas van iniciando, que desean algo más fácil, ya que hay otra técnica, pero sí es un poquito más laboriosa, se ve mejor, mucho mejor, porque se ve mucho más profesional. Coméntenme si les gustaría conocer la técnica profesional del Halo Eye. Ok, ya que la tienen así, van a tomar un poco más de este tono con la brocha que les comenté, cónica o de barril. Arrastramos la sombra hacia acá, sin llegar tan adentro. Con la misma brocha con la que aplicaron
el primer tono, que es esta, que es la de difuminar, van a desvanecer esta línea que ven aquí, que es la café, levemente hacia arriba. Les estaba comentando algo. Ah, sí, que si querían que les mostrara la técnica más profesional y más completa, un poquito más tardada, de este efecto Halo Eye, coméntenmelo en el área de comentarios. Me encanta mucho este efecto porque se ve el párpado como mojadito, como con mucha luz, se ve bonito. Y este efecto lo pueden utilizar para día o para noche. Ok. ¿Recuerdan hace tiempo que les había comentado en un video, y si no lo han visto se los dejo aquí, aquí arribita, acerca de una herramienta que me encanta, ya que para aplicar glitter, cosas satinadas, iluminadores, bueno, infinidad de cosas que sean como difíciles de tomar con una brocha normal, es este. Van a tomar el tono y lo van a aplicar únicamente a la mitad. El mismo tono que aplicaron, pero únicamente a la mitad. Ya no se salgan a los lados, solamente a la mitad. Lo que quiero es que se concentre en la mitad el mayor concentrado de color, para que se vea el párpado más lleno de vida, más mojadito, más brilloso, jugoso, no sé cómo decirlo. Ya que este ayuda demasiado a aplicarlo y se ve todavía más pigmentado. De hecho, este es uno de mis secretos para que mis sombras pigmenten todavía mucho más. No solamente es edición. Voy a pasar a delinear. Pueden delinear con un delineador rosa, café, negro, verde. Básicamente este maquillaje, como es más neutro, más natural, se podría decir. Bueno, para mí es súper natural, ya que quienes me conocen saben que soy de tonos más locos. Combina con todo. Por cierto, antes de que me vaya, déjame aquí abajito un comentario cómo te va pareciendo este look, qué look te gustaría que yo haga, con qué tonos y de qué otro tema te gustaría que hable en el próximo video. Y si no te has suscrito, te invito a suscribirte, ya que aquí vas a aprender muchos trucos que yo con el paso de los años, con mi experiencia, he adquirido y me gustaría transmitírtelas a ti. Voy a tomar ahora un poco más de base de maquillaje, pero con una esponja, y lo voy a colocar en la zona de abajo para que la sombra se pueda adherir. Y con esta brocha de barril o cónica voy a tomar nuevamente este tono, de aquí hacia afuera. Por cierto, recuerden, chicas, que todas aquellas que me siguen en Instagram, que me siguen en Facebook y que se han suscrito a este canal, tienen, muy bien, el ojo se ve mucho más grande. Tienen la ventaja que si, por ejemplo, vieron una imagen de un maquillaje bien hermoso en, no sé, en algún lugar, y lo tienen guardado en su teléfono, porque sé que muchas tienen guardado en su teléfono alguna imagen de algún maquillaje que sabemos que está muy difícil que se lo vayan a hacer, porque hasta a mí me ha pasado. Tengo maquillajes guardados que yo digo, ay, me gusta este, después me lo hago, pero nunca lo hago. Solamente ahí los tengo ocupando memoria en el teléfono. Y si tú eres una de ellas, dale like a este video porque te caché. Ahora, a lo que voy. Si tienes un maquillaje que tengas guardado y desees hacerte, que sea un maquillaje social, ¿vale? Envíamelo y créeme que con todo gusto te voy a hacer el tutorial, así como me estás viendo ahorita, paso a paso, de ese maquillaje que tú desees hacerte. Ahora con una brocha de difuminar, de un lado a otro, allí mismo. Y ahora voy a tomar este otro tono,
Y lo voy a colocar con el aplicador en toda esta zona, donde no colocamos la sombra café. Y ahora voy a colocar este tono beige o color vainilla en la línea de agua inferior para agrandar la mirada. Y ahora colocaré máscara de pestañas en las pestañas inferiores para agrandar aún más la mirada. Ahora voy a tomar este iluminador, que es uno de mis preferidos, y lo voy a colocar en el epicanto con una brocha cónica, muy pequeña. Si tienes tú el párpado muy pequeño o el párpado encapotado o párpado caído, aquí no coloques nada de luz, absolutamente nada de iluminador. Eso lo comenté en un video. Pues justamente es el video que les estoy compartiendo, que compartí al inicio. Les estoy compartiendo tips para párpado caído, párpado encapotado, párpado pequeño, para que todos esos tips les puedan ayudar a maquillarse de una manera adecuada.